Buenas noches. Ya los principales partidos en Estados Unidos, el demócrata y el republicano, tienen sus candidatos a la presidencia, Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Cómo ayuda o perjudica la elección de cualquiera de ellos a los asuntos de Puerto Rico? Lo discutimos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Hoy nos acompaña el licenciado Jerome Garfer, delegado del Partido Republicano. Buenas noches. Buenas tardes. También nos acompaña Kenneth McClintock, delegado nacional, ¿verdad?, del Partido Demócrata. Bueno, ya pasaron estas dos convenciones las pasadas 2 semanas. Quisiera una opinión de ambos, de sus respectivas convenciones. ¿Cómo les fue? ¿Cómo evalúan todo ese proceso? Mira, pues desde el punto de vista del Partido Republicano, yo creo que nos fue bastante bien. Se eligió ya por fin a Donald Trump como el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, no quedó sin algún tipo de oposición de varias personas. Sin embargo, la oposición que hubo fue muy por lo bajo. Fue algo no... Pensábamos que iba a haber mucho más oposición, pero la realidad es que donde hubo más oposición fue en las reglas de la convención y en ese sentido el día que se nominó a Donald Trump pues no hubo ningún tipo de disturbio, ni problema, ni nada que fuera a mayores consecuencias. Ahora ya la nación pues tiene 2 candidatos. La realidad es que tiene 3 o 4, pero la realidad es que los dos fuertes, los dos principales, pues obviamente son Hillary Clinton y Donald Trump. La nación tendrá que hacer su evaluación ahora de cada candidato en sus méritos, ver de la forma que se han conducido a través no solo de este corto periodo de tiempo que han estado en la palestra pública como candidatos, sino una trayectoria de vida. Y la realidad es que ver cuál de los 2 candidatos entonces está más cualificado, más preparado para enfrentar los problemas de los Estados Unidos y los problemas a nivel internacionales. Y en el sentido mío, pues yo creo que a nivel de Puerto Rico, el Partido Republicano se comprometió grandemente con la cuestión de estadidad, diciendo que en efecto que la estadidad es la solución y el mecanismo para Puerto Rico. Pues mira, nuestra convención yo creo que ocurrió, o sea, se desempeñó casi sin ningún problema. Sanders ya estaba en una actitud de reconocer que no tenía manera matemáticamente de ganar y a medida que iban pasando 2 días se iba integrando más, al punto de que la última noche solamente hubo un solo intento de disrupción cuando un grupo de delegados empezaron a gritar "No more war", y en cuestión de 1 segundo comenzó entonces la convención completa a decir USA, 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 y lo hicieron tan avasalladoramente que entonces ese grupito no se atrevió a seguir interrumpiendo los trabajos. Creo que los mensajes que se ofrecieron fueron unos mensajes extraordinarios. Nadie esperaba un mensaje tan humano y tan sentimental como salió de Michelle Obama. Bill Clinton logró por 44 minutos no hablar de él, y eso pues es raro porque Bill le encanta hablar de sí mismo, e hizo una introducción muy buena de Hillary, de la particular perspectiva de él. Chelsea habló muy bien también, y así sucesivamente. O sea, fue varias noches de una oratoria realmente extraordinaria, de buena televisión. Los ratings durante toda la semana demócrata fueron más altas en promedio que lo que habían sido en la primaria en la Convención Republicana. Unas notas que decían que el discurso de Donald Trump tuvo más rating o algo así fue. Sí, más audiencia. El discurso de él tuvo más, pero la convención como tal, toda la convención, los promedios demócratas fueron más altos que los promedios republicanos. Eso es bueno porque a fin de cuentas las convenciones casi se han convertido en la última oportunidad que tienen los partidos para tener exposición mediática de gratis en grandes cantidades, con decenas de millones de personas viéndolo. Así que desde ese punto de vista, yo creo que fue una convención sumamente exitosa. Y creo que, como dice Jerome, ahora pues ya quedan esencialmente 2 potenciales candidatos a la presidencia. Y creo que casi nunca en la historia ha habido unos contrastes tan claros entre un candidato y otro. Y yo pues me remonto a principios de la década del 60. Ustedes eran muy jóvenes para entonces, pero yo soy parte de una generación... 60, me corregiste, yo no había nacido. Por eso mismo. O sea, que no era ni joven ni viejo. No, pues sí. Yo tampoco. Ustedes son muy jóvenes para haber vivido esa época. Yo viví la época
en medio de la Guerra Fría en Puerto Rico, donde reconociendo que habían ojivas nucleares apuntando hacia las dos grandes bases militares que habían en Puerto Rico, los niños nos enseñaron a ñangotarnos, a escondernos debajo de nuestros pupitres, en unas prácticas que se hacían en caso de que fuera a haber una guerra nuclear. Y saber dónde estaba el fallout shelter más cercano, donde tú te ibas a tener que alojar por semanas enteras, no sabiendo si mamá y papá habían sobrevivido al ataque. Y fuimos criados en ese ambiente. Dentro de eso, y dentro de la realidad que todavía quedan miles de ojivas nucleares de un lado y de otro, yo bajo ninguna circunstancia quiero que una persona tan insegura, tan infantil, tan inexperta, tan desestabilizadora como es Donald Trump y como ha demostrado ser Donald Trump, yo no quiero que jamás una persona como él, y respectivamente todas las cuestiones ideológicas que podríamos estar discutiendo, tenga su dedo índice sobre el botón rojo de las armas nucleares. Licenciado Garfer, en cuanto usted cuando hubo las primarias aquí en Puerto Rico, usted votó bajo. Yo estuve con Jeb Bush. Okay. Sí. ¿Cómo usted ve ahora, verdad, que el Partido Republicano pues tiene que lidiar, verdad, con el candidato que eligió? ¿Cómo usted cree que puede, tal vez, los congresistas, porque eso se ha hablado de que puede perjudicar las elecciones del Senado y la Cámara Federal, ¿cómo usted cree que se puede unar y limar asperezas de cara a noviembre? Mira, hay una realidad ahí que cada partido, ¿verdad?, es mucho más grande que su candidato. Y hay unas realidades que hay que ver donde el presidente y el ejecutivo tienen cierto poder y el legislativo tiene otro poder. Muchas de las cosas de las cuales está hablando Donald Trump van a tener que pasar el sedazo de la Cámara y Senado, así que en ese aspecto no creo. Sí, que no es que él tiene el poder directo para hacerlo. Y de igual forma Hillary Clinton con su idea de subir las contribuciones a mansalva, para poder hacer eso tiene que pasar el crisol legislativo. Y hay ciertos issues de cada uno, por ejemplo, Donald Trump dice que quiere hacer una muralla. Pues ese costo obviamente al principio lo va a tener que absorber los Estados Unidos y va a tener entonces que buscarse una apropiación de dinero para eso. Ahora, ciertamente una asignación para esa construcción, pero ciertamente hay una realidad y yo creo que se ha jugado política con el tema de la muralla que quiere hacer Trump actualmente. Y hasta se ha llegado hasta a satirizar en cierto modo. Bueno, sí, pero actualmente existe una verja. Y Obama no ha quitado la verja, inclusive Hillary en los primeros años de su secretariado como secretaria de Estado había propuesto alargar esa verja, y son cosas que no han salido a relucir pero están ahí. En ese aspecto Obama no ha retirado esa verja, continúa la verja. Obama en sus primeros 6 años de presidencia deportó a más inmigrantes ilegales de lo que hizo Bush en 8 años, así que hay mucho del discurso, ¿verdad?, que por política se pierde y pues es política y la gente habla como mejor le conviene. ¿Cómo usted analiza la situación de que tiene muchos latinos apoyando a Donald? La realidad es que en estos momentos tiene, vis-a-vis el 2012, tiene la misma cantidad de electores en su campo que tenía Mitt Romney para aquel entonces en las últimas elecciones nacionales. Así que en ese sentido, yo creo que lo que está trascendiendo de Trump es que está diciendo que va a devolverle los trabajos a los Estados Unidos. Todos esos trabajos que se aprobaron fuera de Estados Unidos bajo la aprobación de NAFTA y que se fueron de Estados Unidos, especialmente en el sector de manufactura, pues Trump lo que quiere hacer es devolverlos a los Estados Unidos y eso es lo que está funcionando al elector norteamericano y creo que por eso es que Trump continúa con números relativamente positivos en esta campaña. No empecé varios comentarios que ha hecho que ciertamente pues yo no las hubiese hecho. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con el análisis. Estamos a directo al punto hablando sobre la convención, ¿verdad?, del Partido Republicano y Demócrata y los temas nacionales con el licenciado Jerome Garfer y Kenneth McClintock. Kenneth, ¿cómo usted ve la situación esta, verdad, que le han querido sacar la oposición a Hillary sobre los correos electrónicos, Benghazi y estos asuntos? Pues mira, yo creo que ya eso se estudió hasta la saciedad. El FBI estuvo bastante tiempo estudiándolo. El director del FBI señaló que ya había cometido unos graves errores
con respecto a eso. Obviamente no estaban haciendo una investigación ni un estudio de lo que habían hecho secretarios de Estado anteriores, pero otros secretarios de Estado también habían utilizado medios privados para recibir o para enviar comunicaciones relacionadas con el trabajo. En algunos casos no con el servidor privado, como en el caso de ella, que se puede básicamente proteger, sino que estaban haciendo a través de Yahoo y a través de Gmail y ese tipo de cosas, que es más público todavía. Pero yo creo que eso ya se ha discutido a la saciedad. ¿Y usted cree que el caso de los emails ya no...? El que quiera, bueno, es un elemento de mucho que se debe mencionar durante la campaña, pero yo creo que hay unos elementos mucho más importantes que definen la capacidad de una persona para ser comandante en jefe y presidente de los Estados Unidos, que meramente eso. Y si vas a enfatizar en eso, pues entonces tienes que compararlo con cómo lo hacían otras personas en distintos momentos. Ahora, Jerome en un momento habló sobre la cuestión de los empleos y muchas personas creen que porque Donald Trump es billonario y que ha tenido decenas de miles de personas en su nómina, porque por tal razón, pues eso se proyecta a nivel nacional. El principal economista del Partido Republicano para la campaña de McCain en el 2008 ha señalado que las políticas que propone Donald Trump van a eliminar como mínimo 3.5 millones de empleos en Estados Unidos. Y eso lo dijo hace como 3 semanas atrás. Ayer, entonces él señaló que ese mismo economista, que era el principal economista del Partido Republicano en el 2008, hace 2 elecciones atrás, estaba diciendo que las políticas que propone Hillary Clinton van a resultar en la creación de un mínimo de 10.5 millones. Así que, según ese economista del Partido Republicano de 8 años atrás, hay un gap de 14 millones de empleos entre las políticas económicas de Donald Trump, que perdería 3.5 millones de empleos, y la política económica de Hillary Clinton, que crearía por lo menos 10.5 millones de empleos adicionales. Así que creo que eso es un elemento importante para aquellos ciudadanos americanos que consideran la creación de empleo y la prosperidad económica uno de los issues principales de una campaña. Por otro lado, Donald Trump estuvo entrevistado en estos días sobre asuntos de relaciones exteriores y cuando le preguntaron sobre Ucrania y Crimea, primero él no demostró que sabía que Crimea había sido o es una parte de Ucrania. Segundo, dio a entender que él estaba dispuesto a entregar Ucrania a Vladimir Putin. Tercero, estaba menospreciando los actos que ha cometido, los actos bélicos que ha cometido el gobierno y el ejército ruso en Crimea y también adentrándose en Ucrania. Lo que demuestra que un tema que ha estado en las noticias por los últimos, 3 o 4 años, que ha sido un tema importante en la política exterior de los Estados Unidos, Donald Trump no conocía los elementos básicos ni de que ese país, ni de que esa región de Crimea tan siquiera existiera, mucho menos cuál era la política actual de los Estados Unidos y cuál sería la política de él. ¿Y por qué usted cree que Donald Trump está tan pegado, ¿verdad? A veces un poquito, a veces se le ha ido hasta el frente a Hillary, a pesar de todas esas situaciones? Bueno, yo creo que él es un comunicador de primera. O sea, tú no puedes menospreciar a un hombre que cuando se postula todo el mundo creía que era un antojo de un billonario. Y que no iba a llegar. Y que cuando tú miras el camino que él ha recorrido, hay 16 cadáveres tirados en ese camino, incluyendo a un extraordinario, el líder público, como era el candidato que respaldaba Jerome, que era el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con toda la maquinaria de la familia Bush detrás de él, 16 candidatos tirados en el suelo. Así que tú no puedes menospreciar a esa persona. Y algo que yo siempre he dicho en la política nacional y estatal, es que tú nunca puedes construir tu triunfo sobre los defectos del adversario. Tu triunfo tiene que ser construido sobre el trabajo propio y sobre los atributos de tu propio candidato. Y en parte también, Mariel, Donald Trump es una persona, te gusta o no te gusta, te pinta las cosas como son y te las dice como son. Y eso ha gustado, porque y eso yo he escuchado mucho. Porque otra diferencia con Hillary es que ya Hillary tiene el mantra de lying Hillary, que todo lo que dice es una mentira. Entonces la han pintado la prensa y Donald Trump la ha pintado como eso. Y eso es bien difícil despegarse de eso. Y al final del día mucha gente dice, bueno, yo prefiero una persona que me va a mentir todo el tiempo o prefiero una persona que me las va a decir
Aunque no me guste, me duela. Aunque no me guste. Así que en ese sentido creo que por eso es también que le ha traído tanta gente nueva a esto de las elecciones nacionales y ese tipo de cosas. Hubo una situación en la convención republicana con el discurso de Melania, ¿verdad? De que si era un plagio, lo copió o algo del que dio Michelle, yo no sé, hace unos cuantos años atrás. Sí. ¿Cómo usted vio esa? Mira, la realidad es que estaba hablando de valores universales, de cómo ser padre, de cómo tratar a los hijos, de cómo criar a los hijos, que eran palabras que, mira, del discurso entero de ella, el 95% eran palabras de ella, o sea, palabras que no se habían repetido. Pero vimos ahora en el discurso de Joe Biden lo mismo. Que Joe Biden, nada, porque tú sabes. ¿Cómo que retirar su candidatura? No, en el discurso de ahora en la convención demócrata. Se retiró anteriormente como candidato a presidente bueno, por sí. un asunto similar. Sí, un asunto similar. Así que mira, tú no puedes tampoco culpar a la persona, porque toda esta gente tiene un sinnúmero de personas que le escriben y recogen las ideas, ¿no?, del candidato, se la plasman en palabras. La lee el candidato y el candidato pues hace sus ajustes, cambia. Y han querido, a mí lo que me ha llamado la atención es como que han querido atacarla a ella, no sé si es que la ven como algún tipo de fuerte de él o por alguna situación, porque después salió algo con la educación, que ella tuvo que borrar algo de su página de internet, más las fotos que la han bombardeado esta semana, unas fotos de ella desnuda cuando tenía 25 años en unas revistas. Ciertamente creo que lo que están tratando de hacer es equiparar a Melania Trump con Bill Clinton. Algo que es imposible, o sea, Melania Trump de por sí no hay absolutamente nada malo con ser modelo, fue modelo, ella lo ha dicho y no lo esconde, vis-a-vis una persona que ha tenido 17 acusaciones por acoso sexual y hostigamiento sexual, así que en ese sentido, ¿verdad? Melania es una persona, habla 5 idiomas, una mujer culta, inteligente y ciertamente está defendiendo a su marido en todo esto. Pero a la misma vez entonces sale a relucir ayer en todos estos issues que no deberían de venir a la palestra pública, ¿verdad? Que la hija de Barack Obama salió perreando en una fiesta, enseñando demasiado, subiéndose la falda. Y mira, la realidad es que yo creo que la familia es sagrada. Y estas cosas, inclusive la hija de Obama y Melania Trump, al igual que los hijos de Trump, los hijos de todos los candidatos, deben de estar fuera del Yo digo que este hilo es bien finito, porque aunque ella es una adolescente, ¿verdad? Y cualquiera diría tiene derecho a divertirse, pero al tú ocupar una posición, o tu papá o tu familiar ocupar, uno a veces tiene que hacer esos ajustes que... Bueno, una cosa es bailar, otra cosa es perrear como ella lo estaba haciendo en ese video, y ciertamente si vamos a ir a ese extremo, pues eso es un reflejo de cómo la han criado. Kenneth. Mira, en esto del plagio, yo no creo que esto tiene mayor importancia desde el punto de vista partidista político, pero no se puede menospreciar el juicio valorativo que pueden recibir los niños, los jóvenes, cuando ven este asunto y ven que Donald Trump no toma ninguna acción. Hubo plagio. Plagio no es que el discurso completo esté tomado, es que haya más de 4 o 5 palabras que se tomen verbatim sin atribución, sin decir, como dijo Jerome, tal cosa, como dijo JFK, tal cosa. Hubo un plagio extremo ahí. Y de hecho, en la Universidad Interamericana, donde yo enseño, tenemos un programa donde tú puedes insertar el paper de un estudiante y tú puedes graduar a base del número de palabras, 3, 5, 7, 9 palabras, para que no te salga todo como que es plagio. Y no importa cuál graduación tú le pongas, ese discurso salía como que tenía pedazos claramente plagiados. Por otro lado, como dice Jerome, 5%, probablemente, a pesar de que Trump dijo, no, mi esposa de puño y letra le escribió todo, todos sabemos que eso no es el caso. O sea, que no tiene que ver directamente con Melania, tiene que ver con su campaña. Primero, que es una campaña que no está adecuadamente preparada. Tenían 70 empleados en ese momento, la campaña Hillary tenía 600 empleados. Así que hay cosas que no están haciendo que en una campaña se supone que se hagan. Segundo, la actitud de Donald Trump es, eso no es importante. Pues mire, sí, eso es importante. A todos los niños y jóvenes que nos están viendo en la televisión y que lo estaban viendo a él, el tú tomar un texto escrito por otro y hacerlo tuyo sin ponerle signos
comillas, y decir de dónde viene esa información, eso constituye plagio y eso es razón para colgarte en una clase, aunque lo hayas hecho en un solo párrafo de un ensayo de 3 páginas que tú hayas preparado. Así que ese mensaje valorativo él no lo llevó. Y en eso sí es un defecto de Donald Trump que no tiene nada que ver con Melania y no tiene que ver con más nada. Alguien debía de haber sido responsabilizado en el staff por ese asunto, no es que lo votaran, pero por lo menos que hubiera un regaño de que no iba a permitir que eso volviera a pasar en el futuro. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar cómo esta, ¿verdad?, ya sea Hillary Clinton o Donald Trump, le convendría a Puerto Rico y qué se lograría para efectos de estatus y esta crisis económica. Volvemos. Y regresamos a la parte final de Directo al Punto, Puerto Rico. ¿Cómo quedó Puerto Rico ante la convención republicana y demócrata? Quisiera los logros que ambos partidos lograron para la isla, para efectos, ¿verdad?, de estadidad, de estatus. Mira, en el Partido Republicano histórico, ¿verdad?, por primera vez en la historia de Puerto Rico, Jennifer González consiguió de que en el comité de plataforma incluyeran el lenguaje de que la estadidad es el mejor proceder para Puerto Rico, reconociendo los resultados del último plebiscito y pidiendo entonces de que, aunque se reconoce la estadidad, que los 2.5 millones que ha otorgado el Congreso para hacer un plebiscito que sea ratificante, pues se utilicen. Así que en ese sentido, nosotros en el Partido Estadista, en el Partido Republicano, estamos muy contentos con ese lenguaje. Es la primera vez en la historia que una plataforma republicana reconoce a Puerto Rico de que debe tener plena estadidad como cualquier otro estado y convertirnos en el estado 51 y debo decir, pros y contras de Donald Trump. Esto es un pro muy grande de Donald Trump, donde el equipo de él fue muy activo en ayudar de que ese lenguaje se insertara en la plataforma del Partido Republicano. Como el hecho de que, ¿verdad?, que eso es positivo y de que él haya ayudado es positivo para, ¿verdad?, para los estadistas en Puerto Rico. ¿Cuán real, ¿verdad?, cuando ustedes se reunían, como uno dice, backstage, a discutir esos asuntos, si Donald Trump ganara en noviembre, ¿usted cree que de verdad se apoya a Puerto Rico a tomar esa decisión? Es parte ya de la plataforma y y creo que Kenneth está de acuerdo con esto también. En estos momentos históricos yo creo que Puerto Rico está encaminado hacia la estadidad. Nosotros ciertamente no podemos bajar la guardia en ese aspecto. Es un compromiso programático ya del Partido Republicano. Nosotros tuvimos una discusión con varios congresistas y todos, te diría, excepto uno, estuvieron a favor de que Puerto Rico se convirtiera en un estado y son congresistas republicanos. Me reservo el nombre del que dijo que no, para no tirarlo al medio, pero ciertamente hay que continuar haciendo el trabajo, Kenneth con los demócratas, nosotros con los republicanos, para entonces convertir a Puerto Rico en el estado 51, no por convertir a Puerto Rico en el estado 51, sino que la realidad y la visión nuestra es que un Puerto Rico bajo la bandera norteamericana como estado 51 le va a traer unos beneficios increíbles a toda la ciudadanía en Puerto Rico, y por eso es que creo que es tan importante esa plataforma del Partido Republicano. ¿La plataforma demócrata? Mira, en la plataforma republicana desde 1940 han estado apoyando la estadidad con distintos lenguajes, pero siempre apoyando explícitamente la estadidad. Sin embargo, como dijo Jerome anteriormente, lo importante no es tan solo elegir un presidente, es elegir un Congreso que le dé seguimiento a las cosas. Cada vez que ha habido legislación de libre determinación en el Congreso, ya sea el proyecto radicado por Don Young en la década del 90, el proyecto radicado por Luis Fortuño en la década de los 2000, el proyecto de Pierluisi en esta década, siempre el número de republicanos que ha apoyado el proyecto, ya sea como coautor o al momento de venir a la votación, cuando ha venido a votación, menos de una cuarta parte de los republicanos han apoyado la medida y 3/4 partes se han opuesto a la medida. Excepto en esta última de Pierluisi, donde casi llegó a la mitad. Casi llegó a la mitad. Y en el lado demócrata, como 4/5 partes votaron a favor. Así que va mi punto, y eso demuestra así de que se ha hecho un avance en el lado republicano, y hay que agradecérselo a ustedes de que han hecho su trabajo. Pero en el lado demócrata, los congresistas demócratas están inclinados naturalmente
hacia resolver el problema de estatus político de Puerto Rico y dejar que Puerto Rico exprese su voluntad y que el Congreso haga valer la voluntad estadista de los puertorriqueños. La plataforma nuestra no tan solo habla de un proceso ratificatorio, sino que además de eso habla de Medicare, Medicaid, igualdad en programas federales, porque los chavos de Obamacare en Puerto Rico se acaban el año que viene. Y el año que viene no vamos a hacer Estado todavía, no importa cuánto, todo lo que se haga. Así que solamente la plataforma demócrata atiende los asuntos inmediatos que se tienen que atender inmediatamente. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría la reacción de los dos del voto presidencial que pidió, que avaló David Bernier y Héctor Ferrer. ¿Cómo ustedes ven esto? Lo pidió Hillary Clinton, ¿verdad? Y un poco creo que lo pidió sin haber estudiado el tema, ¿verdad? Abarcadoramente. Hace falta una enmienda constitucional a nivel federal para que eso suceda en Puerto Rico. Pero el hecho de que ellos hayan apoyado eso, especialmente David Bernier, es un derecho que ellos tienen. Yo creo que ellos se están dando cuenta hacia dónde se está moviendo el pueblo de Puerto Rico, donde quieren una alianza permanente con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial, y ciertamente fuera de esa cláusula territorial no incluye la soberanía de Puerto Rico. Así que lo que te estoy hablando es de la estadidad. Yo creo que más y más uno ve en la calle personas que eran populares antes, decirte hoy en día yo creo en la estadidad para Puerto Rico. David Bernier y Héctor Ferrer se están dando cuenta de eso, y a escasos 97 días de unas elecciones pues están tratando de retener ese voto y quizás añadirle uno que otro estadista que esté molesto con el PNP. Hillary Clinton ha apoyado el voto presidencial no para Puerto Rico, para todo ciudadano americano, no importa dónde resida, desde 1999. Eso solamente se logra a través de una enmienda constitucional que cuesta arriba, es más fácil conseguir la estadidad. Mi consejo a David Bernier y a todos los populares que crean el voto presidencial es que podemos conseguir el voto presidencial con el voto en el Congreso de los Estados Unidos y con todos los derechos y responsabilidades que los puertorriqueños aspiramos, logrando la estadidad, que es mucho más fácil de conseguir que una enmienda constitucional. Gracias a ambos por haber estado esta noche con Gracias a ti, nosotros. Mariel. Eso ha sido todo por la noche de hoy. Nos espero la próxima semana.